El teniente Marcus Chen habría puesto los ojos en blanco ante el tono condescendiente del médico. Beliano, pero incluso ese simple movimiento le dolía demasiado. En cambio, se quedó inmóvil en la cama médica fingiendo estar fascinado por el techo. Bioluminescent pulsante de la salada. Recuperación a bordo del Nexus 7. Es notable cómo su especie logra sobrevivir. El doctor Cigal comentó que sus antebrazos ajustaban simultáneamente varios dispositivos Médicos. Las crestas cristalinas a lo largo de su frente brillaban bajo la luz ambiental. Un signo fisiológico de diversión entre los belianos, 3 costillas fracturadas, un pulmón perforado y múltiples ligamentos desgarrados. Beliano simplemente habría desarrollado reemplazos en horas. Bueno, no todos podemos estar caminando. Máquinas de regeneración. Marcus respondió, observando las crestas del médico brillar aún más ante su respuesta. La sala médica de la estación espacial Nexus 7 estaba llena del suave zumbido de la avanzada tecnología alienígena que, a pesar de su sofisticación, no podía acelerar la curación humana más que los métodos tradicionales. Otra enfermera beliana Kelor se deslizó dentro de la habitación en su disco de movilidad desafiando la gravedad. Doctor, los signos vitales del humano están mostrando fluctuaciones inusuales de nuevo. Tal vez deberíamos considerar transferirlo a una instalación más primitiva, más adecuada a sus capacidades médicas. Marcus captó el desdén apenas disimulado en su voz. Los belianos habían sido los primeros expertos médicos de la galaxia durante siglos, y su propia biología naturalmente resistente los había llevado a ver a otras especies, particularmente a los Humanos, como irremediablemente frágiles, que no serán necesarios, dijo Marcus con los dientes apretados. Estoy perfectamente bien con su atención médica avanzada y claramente superior. El sarcasmo en su voz pasó completamente por encima de sus cabezas cristalinas. El Dr. Zix hizo un sonido que podría haber sido una risita, aunque sonó más como campanillas de viento en una licuadora. Tu especie. La determinación es admirable si está fuera de lugar. ¿Sabías que los humanos son una de las 3 únicas especies conocidas que carecen de cualquier forma de regeneración natural? Incluso tus huesos se curan a un ritmo glacial. Fascinant, murmuró Marcus mientras observaba cómo un dron médico zumbó alrededor de su cama. Sus sensores escaneaban su cuerpo humano supuestamente inferior por milésima vez ese día. El doctor continuó su conferencia claramente disfrutando la oportunidad de educar a un miembro de una especie tan primitiva. Tu sistema cardiovascular es notablemente ineficiente. Tu estructura esquelética es demasiado rígida y las vías neuronales. Sacudió la cabeza haciendo que la luz bailara en sus rasgos cristalinos. Es realmente un milagro que tu especie haya llegado al espacio. Un grupo de estudiantes de medicina belianos flotó junto a la ventana de observación. Sus crestas brillaban de entusiasmo al notar el paciente humano. Marcus se había convertido en una especie de atracción en la sala, un ejemplo viviente de la insuficiencia evolutiva para que los aspirantes a médicos lo estudiaran y, sin embargo, Marus dijo, cambiándose ligeramente de posición para encarar al médico, aquí estoy, compartiendo la misma estación espacial que ustedes. Buenas personas, debe ser bastante vergonzoso tener una especie tan inferior como vecinos. El médico no entendió el sarcasmo por completo. Oh, para nada. La persistencia de su especie a pesar de sus limitaciones nos parece bastante encantadora. Es como ver a un rover planetario continuar funcionando mucho más allá de su vida operativa esperada. Inspirador de una manera pintoresca. Marcus cerró los ojos, preguntándose si podría convencer al dron médico de que lo sedara accidentalmente. Los recordatorios constantes de la fragilidad humana se estaban volviendo más agotadores que sus heridas reales. Descansen ahora. El Dr. ZXL dijo su tono lleno de amabilidad condescendiente. Sus procesos de curación primitivos requieren periodos prolongados de inactividad,
aunque debo decir que su capacidad para sobrevivir a pesar de métodos de recuperación tan ineficientes es bastante notable. Tal vez deberíamos escribir un artículo al respecto. Mientras el médico y la enfermera se alejaban, Marcus podía oírlos discutir la posibilidad de usar su caso como un ejemplo de enseñanza de callejones sin salida evolutivos que de alguna manera alcanzan el estado de carenado espacial. Dejó escapar un suspiro cuidadoso consciente de que sus costillas en proceso de curación estaban confinadas en una sala médica. Beliana, y esto estaba resultando ser más desafiante que el accidente de entrenamiento que lo puso allí en primer lugar. El techo bioluminiscente continuó su pulso relajante y Marcus se encontró preguntándose si la supuestamente biología superior de Pxion venía con un sentido de ironía igualmente avanzado. De alguna manera, lo dudaba. La primera señal de que algo estaba mal llegó en forma de un ligero cambio de temperatura, algo que el humano supuestamente inferior de Marcus. Estaba nervioso. Sistema detectado antes de que los sensores ambientales belianos lo detectaran. Observó con leve diversión cómo el Dr. Zix continuaba con sus rondas matutinas completamente ajeno al calor creciente en la sala médica. Su tasa de regeneración celular ha aumentado en un 3%, anunció el doctor con orgullo, como si el personalmente hubiera mejorado la biología de Marcus a este ritmo. Podría estar completamente recuperado en tan solo unas semanas en lugar del tiempo esperado. Meses después, el discurso de felicitación fue interrumpido por un repentino parpadeo del techo bioluminiscente seguido de un anuncio de emergencia en varios idiomas que advertía al control ambiental de anomalía detectada en los sectores 7 a 12. Se ha notificado a los equipos técnicos. El Dr. Zix S.E. Enfrió ligeramente, una señal de preocupación. Cuán curiosos son nuestros sistemas, por lo general son bastante confiables. Marcus se incorporó apoyándose en sus codos, ignorando la protesta de sus costillas. Curándose, por lo general, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un diagnóstico de todo el sistema? Oh, no necesitamos eso, respondió el doctor agitando dos de sus antebrazos con desdén. La tecnología beliana se mantiene por sí sola a diferencia de los sistemas humanos. No requiere constante las luces. Parpadearon de nuevo y esta vez la temperatura subió varios grados. Más alto. Una nueva alarma se unió a la primera. Su tono de otorrinolaringología atrajo miradas preocupadas del personal médico. Alerta soporte vital. Sistemas que muestran variaciones críticas de presión en los túneles de mantenimiento. Acceso a los uniones de control requeridas para anulación manual. La sala estalló en un caos controlado mientras el personal médico beliano se coordinaba con los ingenieros de la estación. Marcus observó su creciente frustración a medida que llegaban informes de diferentes sectores. Los túneles de mantenimiento diseñados principalmente por ingenieros humanos años antes de que los belianos tomaran el control de la instalación médica estaban resultando problemáticos. ¿Qué quieres decir con que no puedes acceder a la unión C17? Exigió el doctor Zixer en su dispositivo de comunicación. Seguramente nuestros trajes ambientales pueden. ¿A llave o qué? Se giró para dirigirse a la creciente multitud de miembros del personal preocupados. Los túneles de mantenimiento están experimentando fluctuaciones gravitacionales severas. Nuestros discos de movilidad no pueden funcionar en tales condiciones y las dimensiones del pasaje están. Hizo una pausa. Sus crestas se oscurecieron aún más optimizadas para proporciones humanas. Marcus no pudo evitarlo. ¿Quieres decir son demasiado pequeños para su galaxia superior y fisiología? Antes de que el doctor pudiera responder, toda la estación se estremeció. La iluminación de emergencia se encendió bañando todo en un resplandor rojo que hizo que los rasgos cristalinos del Baam parecieran casi amenazantes. La temperatura central de la estación aumentó. El sistema automatizado anunció una falla crítica pronosticada en 47 minutos sin intervención manual. ¿No pueden enviar drones de mantenimiento?, preguntó Mark mientras observaba cómo la compostura habitual del personal médico comenzaba a resquebrajarse. Que el bar. La enfermera negó con la cabeza. Las perturbaciones gravitacionales están interrumpiendo sus sistemas de navegación. Necesitamos acceso físico directo para restablecer los nodos de control principales. Pero los túneles. Hizo un gesto impotente con los 4 brazos.
Marcus hizo algunos cálculos mentales rápidos. Los túneles de mantenimiento habían sido diseñados por humanos para humanos cuando se construyó Nexus 7 por primera vez incluso. Con sus heridas podría ser capaz de parar. Yo. Podría hacerlo, dijo ya balanceando sus piernas sobre el borde de la cama. El personal médico se giró para mirarlo como si hubiera sugerido resolver el problema. A través de la danza interpretativa las crestas del Dr. Zix prácticamente dejaron de brillar. Por completo, absolutamente no. El doctor declaró: en su condición cualquier actividad extenuante podría revertir semanas de curación. El estrés físico solo sería otro violento estremecimiento. Recorrió la estación. La temperatura ahora estaba alta, lo suficiente como para que incluso los belianos mostraran signos de malestar. 39 minutos para una falla crítica. El sistema anunció amablemente. Mire, Marus dijo de pie cuidadosamente, ¿puede dejarme intentar o podemos esperar todos aquí y ver si su biología superior puede manejar una falla completa del soporte vital? Hizo una pausa para dar efecto, aunque supongo que siempre podría simplemente regenerar pulmones nuevos cuando esto se Congelan Herver o Descomprimer Low K. venga primero. El personal médico de Belian intercambió miradas. Sus rasgos cristalinos reflejaban la luz roja de emergencia en una danza de incertidumbre. Finalmente, las crestas del Dr. Zix parpadearon con resignación. La entrada del túnel a la intersección C-17 está 3 niveles más abajo, dijo mientras buscaba un escáner médico, pero debe saber que las fluctuaciones gravitacionales harán que el movimiento sea extremadamente difícil, especialmente con sus lesiones. El cuerpo humano simplemente no está diseñado para adaptarse a circunstancias cambiantes. Marcus terminó por él, aceptando un kit de herramientas principal de uno de los ingenieros. Lo curioso de nosotros los humanos es que tenemos una larga historia de hacer cosas para las que nuestros cuerpos no fueron diseñados. Es como nuestra especialidad. Como para enfatizar el punto. Otro temblor sacudió la estación. Marcus hizo una mueca mientras daba sus primeros pasos hacia la salida de la sala. Su cuerpo protestaba. Podía escuchar cada movimiento detrás de él. El Dr. Zixatal instruye a su personal para que se prepare para una probable cirugía de emergencia cuando no si su frágil paciente humano regresa con más lesiones 28 minutos antes de una falla crítica. El sistema anunció su voz artificial, de alguna manera logrando sonar útil y cargada de fatalidad al mismo tiempo. Marcus se permitió una pequeña sonrisa mientras se acercaba a la escotilla de acceso de mantenimiento. Rojo en voz baja. Al menos nadie tendrá que escribir un documento sobre cómo los humanos manejan situaciones de presión. Sobrevivirán a esto. No quedará nadie para revisarlo. El túnel de mantenimiento se sentía como si estuviera tratando activamente de matar a Marcus, lo que dados los acontecimientos recientes podría no haber estado muy lejos de la verdad. Avanzó a través de otra sección de gravedad cambiante. Sus costillas rotas gritaban en protesta mientras se arrastraba a lo largo de la guía. Estamos detectando niveles de radiación aumentados en su sector. La voz del Dr. Zixertal. Crepito a Traves del Communicator L. Escudo parece estar fallando. Tal vez deberíamos reconsiderarlo un poco. Ocupado ahora, Doc. Marcus gruñó empujándose de una pared. Cuando la gravedad cambió de nuevo el movimiento, envió una nueva ola de dolor a través de su pecho, pero siguió moviéndose. Cualquier posibilidad de que pudieras concentrarte en algo más útil. Como por qué la mitad de los sistemas de la estación están funcionando. Ayguire, una nueva voz se unió al canal. El ingeniero jefe Bexer, su habitual cristalino Tver, tenso con preocupación. Teniente Chen, hemos detectado códigos de acceso no autorizados en el sistema. Estos fallos no son aleatorios. Alguien o algo está saboteando deliberadamente la estación. Fantástico, murmuró Marcus, haciendo una pausa en un cruce para verificar su orientación. ¿Alguna idea de quién podría ser nuestro invitado misterioso? La respuesta llegó en forma de una Subita detention que envió arcos de electricidad bailando por las paredes del túnel. Marcus apenas logró esquivar detrás de una viga de soporte cuando una sección de paneles explotó cerca de la firma de codificación. Coincide con los patrones conocidos de infiltración. Dryde, informó Vexa.
Con tristeza deben haber plantado programas durmientes durante el último ciclo de mantenimiento. Marcus recordó a los Drights, una especie famosa por su destreza tecnológica y su intensa rivalidad con los Vans subcristalino. La biología era similar, pero donde los Vans se centraban en el avance médico, los Drights se especializaban en el desarrollo de armas. Las dos especies habían estado atrapadas en una guerra fría durante siglos. Maravilloso, dijo, obligándose a seguir moviéndose a pesar del creciente dolor en su pecho. No creo que hayan dejado un manual de instrucciones para su programa de sabotaje. Este no es el momento para el humor humano. El Dr. Zix Ital intervino. Sus signos vitales se están volviendo erráticos y los niveles de radiación son otra oleada que sacudió el túnel. Esta es lo suficientemente fuerte como para anular temporalmente la gravedad artificial. Marcus se encontró flotando rodeado de escombros de los paneles dañados. Un trozo de metal le rozó el brazo y agregó un corte nuevo a su colección de heridas. 15 minutos para una falla crítica. La IA de la estación anunció alegremente que la contención de la radiación estaba al 60% y que Marcus estaba cayendo. Usó el momento de 0G a su favor, empujándose desde el techo hacia el siguiente. Unión. Su entrenamiento entró en acción. Recordando incontables horas en simulación, Chambers el Beliano podría considerar la adaptación espacial humana rudimentaria. Pero ahora mismo esas rudimentarias habilidades lo mantenían con vida. La voz del teniente izquierdo Vexa regresó. Hemos identificado la fuente del sabotaje. Los Drights colocaron un dispositivo de anulación cuántica. En la Unión C-19 son dos secciones más allá de su posición actual. Por supuesto que lo es. Marcus jadeó luchando contra otro cambio de gravedad que intentó estrellarlo contra la pared. Porque C-17 no era lo suficientemente lejos a través de este laberinto de la muerte. La advertencia de radiación en la pantalla de su traje ambiental estaba subiendo de manera constante. La biología superior beliana podría manejar la radiación mejor que los humanos, pero su mayor tamaño hizo que estos túneles fueran prácticamente imposibles para ellos navegar. Sus formas cristalinas se romperían tratando de hacer los giros cerrados que Marcus apenas podía manejar con su lesiones. Estamos leyendo una caída significativa en su saturación de oxígeno. El Dr. Zix informó que su tono era una mezcla de preocupación profesional y creciente asombro por toda la lógica médica. Ahora debería estar inconsciente. Gracias por el voto de confianza. El Dr. Marcus S.E. arrastró por una esquina usando movimientos mínimos para evitar estresar más sus costillas, pero los humanos tienen este hábito molesto de ignorar la lógica médica cuando es necesario. La siguiente sección del túnel se derrumbó parcialmente, dejando un espacio apenas lo suficientemente ancho para pasar. Marcus podía escuchar al personal médico de Belian discutiendo la imposibilidad de la situación mientras evaluaba la apertura. Incluso si llega al dispositivo, uno de ellos argumentó que la exposición a la radiación requerida para desactivarlo causaría un daño celular severo que el cuerpo humano no puede soportar. Marcus los interrumpió silenciando su comunicador. El enfoque y una conferencia sobre las limitaciones biológicas humanas no ayudaban al gap en el túnel, lo que le obligaría a girar de lado, un movimiento que garantizaba una tensión masiva en sus costillas lesionadas y su pulmón. 10 minutos antes de una falla crítica. La IA les recordó a todos que su tono seguía inapropiadamente alegre, con un gruñido que era en parte dolor y en parte determinación. Marcus comenzó a pasar a través del gap. Cada movimiento enviaba nuevas energías. Sintió un dolor intenso en el pecho, pero siguió adelante. El personal médico beliano tenía muchos datos sobre las limitaciones físicas humanas. Había sido su ejemplo viviente de libro de texto durante semanas. De lo que no tenían datos era de la terquedad humana. Emergió al otro lado para encontrar el túnel bañado por el resplandor rojo de las luces de advertencia. El detector de radiación de su traje ahora le gritaba, igualando los gritos de sus propios músculos, reactivando su comunicador. Marcus fue recibido por un coro de voces belianas que expresaban varios niveles de incredulidad ante sus signos vitales. Uno de los estudiantes de medicina estaba diciendo que el umbral de dolor humano debería haberse excedido hace varios minutos. Tal vez nuestros datos de referencia estaban incompletos. Otro sugirió que tal vez debamos revisar nuestros estudios sobre los límites de resistencia humana. Si todos terminaron de actualizar sus artículos de investigación, Marcus lo interrumpió al ver un azul tenue resplandor por delante que tenía que ser el dispositivo.
Dryde podría usar algunas instrucciones sobre cómo desactivar una anulación cuántica alienígena sin, ya sabes, empeorar. Todo hubo una pausa. Antes de que la ingeniera jefe Vexen respondiera. Su voz con una nota inconfundible. De respeto estamos enviando la secuencia de apagado ahora, teniente Chensu. Especie continúa sorprendiéndonos para eso. Estamos aquí, respondió Marcus. Arrastrándose hacia el dispositivo. Alguien tiene que mantenerlos actualizados. Sus diarios médicos, el dispositivo. Dracnido pulsó malévolamente mientras se acercó a su estructura cristalina. Similar a la tecnología beliana pero retorcida. En algo más oscuro, cuando Marcus lo alcanzó pudo escuchar al Dr. Zixo comenzando. Lo que sonaba sospechosamente como notas preliminares para un nuevo artículo sobre capacidades fisiológicas humanas en condiciones extremas. Algunas cosas parecían nunca cambiar incluso ante la inminente desastre. El dispositivo Dryde encendió y murió bajo las manos de Marcus, pero la IA de la estación eligió ese momento para entregar más malas noticias, advirtiendo al reactor. Los protocolos de contención del núcleo están fallando. Fusión catastrófica inminente en 7 minutos. Tienes que estar bromeando. Marcus resollaba cada vez que respiraba, sintiendo como si alguien estuviera apuñalando su pecho con un atizador caliente. Déjame adivinar, los controles del reactor están en otro túnel de mantenimiento. Peor, el ingeniero jefe Vexa. Respondió el programa de sabotaje ha bloqueado la sala del reactor en sí. El anulador de emergencia está dentro, pero los niveles de radiación que dejó de hablar están en niveles que cristalizarían la biología beliana en segundos. Terminó el Dr. Zixatal. Incluso con nuestras capacidades regenerativas, la exposición sería fatal. Marcus verificó el contador de radiación de su traje, que había dejado de mostrar números, y ahora solo mostraba un símbolo de advertencia rojo. ¿Qué pasa con la biología humana? El silencio en el canal de comunicación. Estaba diciendo bien. Marcus se levantó, apoyándose en la pared. ¿Cómo llegó allí? Teniente Chen la voz del Dr. Zix. Transmitía una preocupación genuina, no solo un interés clínico. Su cuerpo ya ha sufrido más traumas de los que nuestros modelos médicos indicaban. Es posible que la radiación en la sala del reactor cause daño celular inmediato. Su especie Carece de las capacidades regenerativas para. Tiempo hasta la fusión crítica. 6 minutos. La IA amablemente interrumpió a Marus. Comenzó a moverse siguiendo la iluminación de emergencia hacia la sección del reactor. Doc, Ricard. Como los humanos llegamos al espacio a pesar de nuestra biología inferior. No lo hicimos escuchando a la gente decirnos lo que no pudimos sobrevivir. Su pulmón herido eligió ese momento para recordarle su presencia con el dolor punzante que casi lo dejó de rodillas. Las lecturas médicas deben haber mostrado el pico de angustia porque el comunicador. El canal estalló con voces belianas preocupadas. Su función pulmonar está disminuyendo rápidamente. Uno de los miembros del personal médico informó que la tensión física está causando que la lesión empeore. El sangrado interno se ha reanudado. Otro daño celular adicional se está acelerando más allá de los niveles sostenibles. Marcus siguió moviéndose, forzando cada paso con pura fuerza de voluntad. Ya saben lo que hacían los humanos. Antes de que tuviéramos escáneres médicos sofisticados. Ignorábamos el dolor y hacíamos lo que había que hacer. De todos modos, llegó a la puerta exterior de la sala del reactor. Su visión se volvió borrosa en los bordes. Los símbolos de advertencia de radiación cubrían casi todas las superficies, brillando de un rojo furioso en la iluminación de emergencia. 4 minutos para la fusión crítica. La liberación de emergencia de la puerta era una palanca mecánica simple. Otro elemento de diseño humano primitivo que estaba demostrando su valor. Marcus lo tiró y el escudo pesado se abrió con un silbido de aire que se escapaba. La voz del teniente Vex. Era urgente ahora la secuencia de anulación. Requiere mantener contacto físico con el panel de control durante al menos 2 minutos mientras el sistema se reinicia en él. Eso
Es mejor que la radiación comience a cronometrar entonces, dijo Marus entrando en la sala del reactor. La radiación lo golpeó como una onda física. Sus sistemas de protección de trajes se abrumaron. Casi instantáneamente el panel de control estaba en la pared más alejada al lado del núcleo pulsante. En sí mismo cada P sintió como si caminara a través de plomo fundido sus músculos. Gritaban en protesta las heridas, parcialmente curadas del accidente de entrenamiento, no eran nada comparadas con lo que su cuerpo estaba experimentando ahora. Extraordinario, murmuró uno del personal médico, probablemente sin intención de transmitir. Sus receptores de dolor deberían haberse apagado por completo ahora, pero sigue moviéndose. Marcus llegó al panel con sus manos temblando mientras ingresaba la secuencia de anulación. La pantalla parpadeó en rojo, exigiendo autenticación continua. Presionó su palma contra el panel del sensor, apretando los dientes contra la sensación de ardor que se disparó por su brazo. 3 minutos. Para una crisis crítica, el sistema nervioso humano no fue diseñado para este nivel de estrés. El Dr. Thix estaba diciendo, su tono de YAL clínica dando paso a algo así como un todavía. De alguna manera el Dr. Marcus interrumpió su voz áspera. Recuerda cuando dijiste que los humanos eran como rovers operando más allá de su fecha de vencimiento, tosió saboreando cobre. A veces el equipo obsoleto simplemente se niega a salir del reactor. La pulsación furiosa comenzó a disminuir a medida que avanzaba la secuencia de anulación. Marcus se centró en la cuenta regresiva en la pantalla y la usó para medir sus respiraciones contra el dolor. 120 segundos nunca se habían sentido tan largos. La degradación celular alcanzó niveles críticos. Alguien informó que un sistema orgánico importante mostraba signos de falla. Fascinant. Otra voz agregó que a pesar del deterioro físico, las funciones cognitivas permanecen intactas. La determinación absoluta requerida para 2 minutos de fusión crítica. Marcus se apoyó contra el panel de control. Sus piernas amenazaban con ceder. La habitación estaba dando vueltas, pero mantuvo su mano firmemente presionada contra el sensor. Pensó en todas las veces que el Beliano había documentado la debilidad humana, catalogó la fragilidad humana, estudió las limitaciones humanas. ¿Sabes qué es realmente notable sobre los humanos, doctor? Se las arregló entre respiraciones entrecortadas. Somos realmente malos para aceptar las limitaciones, especialmente las de otras personas. Opiniones de nuestras limitaciones. La secuencia de anulación alcanzó el 90%. La visión de Marcus se había estrechado a un túnel enfocado únicamente en la barra de progreso. Su cuerpo estaba simultáneamente en llamas y entumecido, pero su mano permaneció firme en el panel, a través de lo que el Vexion más tarde describiría como una terquedad imposible pura. 1 minuto para la fusión crítica. El núcleo del reactor pulsó una última vez antes de establecerse en su ritmo operativo normal. Durante la emergencia del Nexus 7, las luces vuelven a la iluminación estándar a medida que los sistemas vuelven a la normalidad. En la sala del reactor, Marcus finalmente permitió que su mano se deslizara del panel de control mientras sus piernas cedían. Reactor estabilizado, fusión crítica evitada. Que tengas un buen día, anunció la IA. De alguna manera logró sonar presumido. El equipo de respuesta médica lo encontró apoyado contra la carcasa del reactor, consciente pero apenas los vans encerrados. En sus trajes de radiación más pesados se movían con una eficiencia que parecía casi frenética, al menos para sus estándares cristalinos. Creo que podría necesitar esa cirugía de emergencia ahora, murmuró el Dr. Marcus, mientras lo cargaban en una camilla flotante, a menos que su biología superior tenga algunos consejos para el envenenamiento por radiación. Los rasgos cristalinos del Dr. Thix eran ilegibles detrás de su traje de detective, pero su voz tenía un tono desconocido. Algo entre respeto y desconcierto. Teniente Chen, creo que podemos tener que reescribir varios capítulos de nuestros textos de xenobiología después de hoy. 3 semanas después, Marcus se despertó en la sala médica para encontrar que el techo había detenido su molesto pulso bioluminiscente. En su lugar mostraba un patrón suave que le recordaba a la aurora boreal de la Tierra. Gyro. La cabeza, notando con satisfacción que ya no se sentía como si estuviera llena de hojas de afeitar para ver al Dr. Thix tal
Revisando datos médicos con un grupo de los estudiantes, la capacidad humana de soportar lo que su biología sugiere que es imposible presenta una fascinante paradoja. El doctor estaba diciendo que la teoría médica tradicional de Belian se centra en las capacidades physiológicas. Sin embargo, las acciones del teniente Chen demuestran que la determinación de la conciencia y lo que los humanos llaman fuerza de voluntad pueden anular limitaciones físicas aparentemente absolutas. Pero, ¿cómo cuantificamos esos factores? Un estudiante preguntó que sus crestas brillaban con curiosidad. Tal vez Marcus gritó con voz áspera pero firme. ¿Podrías empezar por no intentar cuantificar todo? El grupo se volvió y sus crestas parpadearon de sorpresa al encontrarlo despierto. El doctor Zixatal se acercó a la cama. Habitual aire de superioridad fue reemplazado por algo que parecía sospechosamente un interés genuino. Teniente, su recuperación continúa desafiando nuestros modelos médicos. Hemos tenido que establecer protocolos completamente nuevos para el tratamiento humano basados en su caso. Me alegro de ayudar a Advance Medical. Sainz Marcus respondió, aunque la próxima vez tal vez podríamos encontrar una manera menos dramática de hacerlo. Las crestas del doctor brillaron. Pero esta vez no fue condescendiente. Diversión. El consejo de la estación ha estado bastante interesado en nuestros hallazgos. Han aprobado una investigación médica humana Conjunta de Belian. Iniciativa RCH. Parece que su especie tiene más que enseñarnos de lo que supusimos anteriormente. Estamos particularmente interesados en los aspectos psicológicos de la resiliencia humana. Uno de los estudiantes agregó con entusiasmo: la capacidad de continuar funcionando a pesar de los claros indicadores biológicos de falla es notable. Marcus no pudo evitar sonreír. ¿Sabe cómo llaman los humanos a eso? Sir. Terco, un término crudo pero tal vez preciso. El doctor Zixatal reconoció también: tuvimos que revisar nuestros protocolos de emergencia. El sabotaje de los drácnidos expuso varias vulnerabilidades en el diseño de nuestra estación. El consejo ha recomendado incorporar más elementos humanos en futuras construcciones. ¿Quiere decir que va a agregar más túneles de mantenimiento estrechos, entre otras cosas?, respondió el doctor. La tendencia de su especie a construir sistemas mecánicos redundantes que no dependen de tecnología avanzada resultó bastante valiosa, al igual que su física. Adaptabilidad a condiciones ambientales variables. Una nueva voz se unió a la conversación cuando la ingeniera en jefe Bexa entró en la sala. Sus rasgos cristalinos habían sido modificados con lo que parecían ser estructuras de unión más flexibles, una vista inusual para un Vexion. El consejo aprobó mis modificaciones de diseño. Ella anunció que estamos implementando adaptaciones inspiradas en humanos a nuestros trajes ambientales. Aparentemente hay algo que decir sobre poder arrastrarse por túneles de mantenimiento. A continuación, me dirás que estás instalando liberaciones manuales de puertas en todas partes. Marcus bromeó: en realidad sí. Bexa respondió seriamente: junto con varios otros sistemas de respaldo primitivos pero efectivos. El Dr. Zix hizo un ajuste a los monitores médicos de Marcus. Parece que nos habíamos vuelto demasiado dependientes de nuestras ventajas naturales. Sus acciones demostraron que hay muchas formas de resiliencia, no todas biológicas. El consejo médico está particularmente interesado en estudiando la tolerancia al dolor y el estrés humanos. Respuesta, añadió uno de los estudiantes. Aunque quizás con métodos de investigación menos amenazadores para la vida. Aprecio que Marker dijera que al intentar sentarse esta vez, tanto el médico como la enfermera se movieron para ayudarlo en lugar de sermonearlo sobre sus limitaciones biológicas. También hemos recomendado cambios en nuestros protocolos de primer contacto. El doctor Zixa continuó. Tal vez medir el avance de una especie únicamente por sus capacidades biológicas fue miope. La entrada de la sala se abrió y reveló una mezcla de ingenieros humanos y belianos discutiendo modificaciones de la estación. Los humanos se movieron con su eficiencia habitual, mientras que los belianos observaban con newfound apreciación en lugar de su anterior condescendencia. Ahora, Marcus observó, observando a las dos especies trabajar juntas. Hay un viejo dicho humano que dice que la necesidad es la madre de la invención. Cuando no tienes ventajas naturales, aprendes a trabajar con ellas. El Dr. Zix, las crestas pulsaron pensativamente. Tal vez esa sea la mayor fortaleza de su especie, no la capacidad de sobrevivir a pesar de sus limitaciones, sino la
Creatividad para transformar esas limitaciones en ventajas. Marcus. Respondió con una sonrisa y siendo demasiado terco para saber cuándo se supone que debemos Fracasar. Los rasgos cristalinos del doctor brillaron con genuina diversión, de hecho, aunque tal vez deberíamos encontrar formas menos destructivas de demostrar ese rasgo particular en él. Futuro. No prometo nada, doctor. No prometo nada en absoluto.